¿Qué pasa por la cabeza de un baloncestista cuando... ¿Qué le pasa por la cabeza a un baloncestista cuando de su próximo tiro depende un partido, una temporada, un torneo importante? No puedo sacarlo, no puedo sacarlo. Los jugadores de élite raramente fallan un tiro libre en un entrenamiento, pero a veces, cuando llega un torneo importante, ¿se puede controlar las emociones en las situaciones de máximo estrés que genera el baloncesto a veces? ¿Se puede entrenar ese control de las emociones? Pues de todo eso hablamos en este vídeo. Vamos al lío. Para hablar de todo esto nos hemos puesto en contacto con varios psicólogos deportivos y entrenadores. Y básicamente nos han dicho que sí, que algo se puede hacer, pero que no esperen milagros en 2 días, evidentemente. Chema Buceta, además de entrenador de baloncesto, es profesor de psicología y psicólogo deportivo. Y a él hemos acudido para hacerle algunas preguntas sobre estos temas. Chema, ¿qué puede hacer la psicología del deporte en relación al control emocional? Pues puede haber un entrenamiento psicológico centrado en controlar su ansiedad, su tensión, porque muchas veces el problema no es el conocimiento que tiene el jugador, sino qué parte de ese conocimiento pone sobre la cancha. Eso es lo importante. Es decir, hay personas que saben mucho de baloncesto, que tienen un IQ muy alto, pero no quiere decir que sean buenos jugadores. Y lo mismo sucede al revés. Hay jugadores que saben mucho, baloncesto a lo mejor, o saben poco, pero sin embargo son capaces de aplicarlo, y hay otros que saben mucho, pero no son capaces de aplicar todo lo que saben. ¿Por qué? Porque una cosa es sentarse delante de un ordenador, delante de un vídeo, delante de un libro, en una pizarra, y hacer un montón de líneas y decidir qué es lo mejor, y otra cosa es hacerlo en el campo cuando tienes la tensión del partido, cuando hay un marcador, hay un tiempo que falta, hay un equipo contrario, y bueno, hay un cansancio físico, y por lo tanto pues no se puede decidir igual. Entonces aquí hay dos cuestiones: una, qué conocimiento tiene el jugador, pero sobre todo, qué parte de ese conocimiento es la que verdaderamente usa. Y claro, cuando la tensión es alta, lo normal es que el jugador utilice lo que le sale mejor. Es decir, esto es una tendencia normal de las personas. Es decir, cuanto mayor es la presión, mayor es la tensión, menor capacidad atencional tenemos, pues nos centramos más en utilizar lo que dominamos más, lo que hacemos mejor. Y esto es lo que suele pasar también con los jugadores. Un entrenamiento psicológico específico en el que el jugador realmente pueda meterse dentro de sí mismo y desarrollar una serie de habilidades que le permitan controlar las situaciones más estresantes en los partidos, ese entrenamiento hay que hacerlo aparte. Eso va a ayudar, insisto, a que haya una mayor capacidad de atención durante los momentos críticos. El entrenamiento mental tiene unos elementos básicos en los que coincidiríamos pues los deportistas de todos los deportes. Es decir, el deportista tiene que ser capaz de identificar cuáles son las situaciones que le estresan más, que le superan, qué herramientas puede utilizar para eso, tiene que desarrollar habilidades como, por ejemplo, relajarse o cosas que se dice a sí mismo, tipos de pensamientos para cambiar lo que piensa, para eliminar tensión, en fin, todo esto son habilidades que son las mismas en unos deportes que en otros. ¿Y por qué es necesario pensar en todo eso? Porque al final esto es un juego y cuanto más se empodere a los jugadores, mejor. Hay que darles responsabilidad, hay que dejarles que cometan errores, hay que dejarles, en definitiva, que sean los protagonistas del juego. Va a mejorar también en la medida que ellos se involucren más en lo que están haciendo, que dejen de ser robots para convertirse en personas que asumen su responsabilidad, en la responsabilidad de buscar, de decidir y de actuar. Esto supone que los que estamos alrededor de los jugadores, pues tenemos que pensar que ellos son los protagonistas, no nosotros. Viajamos ahora a Granada a golpe de videoconferencia. Allí nos espera David Cárdenas, que además de entrenador es profesor de educación física, profesor del Departamento de Educación Física de la Universidad de Granada y un estudioso de cuestiones de neurociencia aplicada al deporte. David, cuéntanos de qué manera se puede trabajar en los entrenamientos las cuestiones del control emocional o del estrés. Aquí hay dos cuestiones, pero voy a empezar por la que creo que es más básica. Cuando nosotros queremos entrenar la capacidad física de un deportista, habitualmente lo que hacemos es someterlo a estímulos de entrenamiento que van destinados a provocar que ese deportista movilice sus recursos en relación a esa capacidad física que estás demandando. La fuerza. Pues tú lo sometes a un estímulo
de entrenamiento, si es fuerza máxima con cargas y tal, de tal manera que el deportista se está sometiendo a ese tipo de estímulos, ¿no? Si nosotros queremos mejorar nuestra regulación emocional, nosotros tenemos que generar emociones en los entrenamientos. Aquellos estados emocionales que la competición va a generar. Porque la única manera de que tú aprendas un contenido técnico es por sobreestimulación a ese contenido en la práctica. Sí, va a tener que hacer muchas repeticiones de ese contenido técnico. Si tú quieres mejorar tu capacidad para controlar ciertas dosis de estrés, yo te voy a tener que someter muchas veces a situaciones que te van a generar cierta dosis de estrés. Lo último que tenemos que hacer es intentar aislar las emociones del entrenamiento. Esto es un error, porque nadie aprende a hablar inglés si no se somete a hablar inglés. Entonces yo te tengo que poner en situaciones en las que tú tengas que sobrevivir deportivamente. Tengas que ser capaz de superar esos estados emocionales que te pueden afectar negativamente el rendimiento. Y pueden ser emociones negativas, casi todos tenemos en mente esta, frustración, ¿no? Abatimiento, o pueden ser emociones positivas que sean exageradas. Por ejemplo, un exceso de euforia te lleva a malas decisiones. Entonces, claro, aquí se pueden diseñar tareas en las cuales el deportista se vea obligado a tener que gestionar una emoción que tú generas porque vas a asociar el rendimiento en la tarea con alguna consecuencia. Te voy a jugar un 1 contra 1. Si yo meto canasta, voy a tener la oportunidad de hacer un tiro libre. Si fallo el tiro libre, los puntos que he conseguido con la canasta no valen para nada. Cuando voy al tiro libre, no es como cuando hago series de 2 tiros libres que no pasa nada, porque aquí sí pasa. Aquí pasa que pierdes la oportunidad de seguir atacando y pierdes la oportunidad de conseguir los 2 puntos más los del tiro libre. Ahora bien, aquí lo que estamos reforzando negativamente, ¿no? Antes que hacer esto, tendrá que haber fases en las que tú refuerces positivamente. Es decir, oye, pues si metes el tiro libre, sigues atacando. Y tu puntuación, además, sube al marcador, a tu marcador. Vamos a hacer competiciones de 1 contra 1 entre todos. Entonces, digamos que yo voy gestionando tareas o diseñando tareas donde estoy generando un sistema de puntuación que asocia las consecuencias del rendimiento en la tarea con, digamos, alguna emoción que yo voy a generar de manera artificial, ¿vale? Pero esto es importante, porque es la manera de intentar que gradualmente, a lo largo del tiempo, nuestras tareas vayan implicando al jugador en la necesidad de gestionar sus emociones. Tenemos toda una vida, ¿no? Tenemos desde los pequeñitos hasta... al principio quizás la idea es, vamos a reforzar muy positivamente cada vez que aparece algo, ¿no? Que nos interesa. Pero claro, poco a poco, los niveles de exigencia, igual que lo hace desde el punto de vista físico o desde el punto de vista técnico, que cada vez le exigimos cosas más difíciles, hay que hacerlo también desde el punto de vista emocional. Has dicho que eran 2 los terrenos en los que se podía trabajar. El primero de ellos es el de los estímulos. ¿Cuál es el segundo? El segundo campo de actuación, que a mí me parece determinante, es la intervención del entrenador. Nosotros tenemos posibilidades de, digamos que cambiar los estados emocionales de los deportistas cuando conviene en una dirección o en otra. Si es porque tienen euforia excesiva les puede afectar, poniendo los pies en el suelo. Cuando les falta nivel de activación, porque vamos a intentar incrementar la intensidad de los chicos, ¿no? La fuente principal de emociones que ellos experimentan es la que se deriva de la autoevaluación que hacen de su rendimiento. Si yo hago una entrada a canasta solo, me había desmarcado y voy solo, y fallo, el nivel de frustración que experimenta ese chico es muy grande, sobre todo ya con una cierta edad, ¿verdad? Si tú lo que querías promover en ese momento de la temporada es una muy buena elección de la mano de lanzamiento, y ese chico ha escogido la mano que no dominaba porque tenía el defensor en el lado de la mano que dominaba, y lo falla, esa experiencia y esa emoción negativa, tú la puedes transformar en positiva para conseguir algo mucho más importante, que es consolidar el objetivo real que tú tenías, que era una buena toma de decisión. Pero tienes que ser tú el que des un feedback positivo. Creía que había hecho algo mal, pero mi entrenador me está diciendo todo lo contrario. Si tú quieres que los chicos tomen iniciativa, Juanqui, tú tienes que estimular que tomen iniciativa. Y si la toma de iniciativa cometen errores, tú tienes que estar ahí para reforzar la toma de iniciativa y no el rendimiento. Porque si no, al final pones el foco donde no debes.
Entonces, si tú quieres que mejoren emocionalmente y tú quieres crear, por ejemplo, muy buenos tiradores, cuando el balón te llega en buenas condiciones, si la selección de tiro es buena, tú tienes que asumir el tiro. Si no tiras porque tienes miedo al error, tu entrenador tiene que estar ahí para recriminarte, no porque has fallado, sino porque no has tirado. No podemos pretender que los jugadores o las jugadoras tomen iniciativas, asuman ciertos riesgos en sus decisiones si no confían plenamente en su capacidad. Esto es inviable. Entonces, aquí la labor del entrenador es ayudar al deportista a mejorar su capacidad para gestionar las emociones de manera autónoma. Yo en el entrenamiento les voy a ayudar con mis intervenciones, pero tengo que crear contextos también en los que esas emociones aparezcan para que las tengas gestionadas. Te voy a poner un ejemplo, a ver si soy capaz de explicarlo sin una pizarra o una cancha con jugadores, ¿no? Pero imagínate que vamos a hacer un 3 contra 3 continuo en todo el campo. El ejercicio va a durar 1 minuto y medio porque las secuencias de ataque, las posesiones van a durar, en principio, 7 segundos. Que sería 1 o 2 segundos más allá de lo que dura un contraataque efectivo en el más alto nivel. O sea, que es exigente. Y además, para meter canasta, bueno, para que sea válida, los 3 jugadores tienen que haber pasado la línea central. No te doy el pase largo y yo me quedo aquí esperando que vengan los otros, ¿no? No, tengo que ir, bueno, con lo cual la intensidad de juego, imagínate que es muy alta. Vale. Si metemos canasta, en vez de 7 segundos, la próxima vez que te toque atacar, va a tener 5 segundos más. Si fallas la canasta, vas a perder los 5 segundos, salvo que tú, en ese momento, tuvieras ataques de 7 segundos. Por debajo de 7 segundos ya no te voy a quitar más segundos, ¿vale? Pero imagínate que en ese momento estabas haciendo ataque de 17 segundos. ¿Has fallado este ataque? El siguiente vas a hacerlo en 12. ¿Fallas ese ataque? El siguiente te quedan 7 segundos para atacar. Es decir, que de una manera indirecta estamos, primero, generando situaciones donde hay consecuencias al error. Hay consecuencias directas. Y esas consecuencias van en una cierta frustración y una emoción negativa porque esto supone que luego tenemos que correr más. En la medida en que atacamos bien, ganamos tiempo para atacar. Luego los esfuerzos físicos son menores. Es una tarea muy sencilla donde voy a intentar crear ciertos estados emocionales a los que ellos van a tener que hacer frente, pero fundamentalmente porque hemos creado un código de puntuación en el que tu rendimiento en la tarea está asociado a ciertas consecuencias. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y las emociones que se derivan de esa vivencia son las que tú tienes que ir aprendiendo a gestionar. Y yo como entrenador te voy a reforzar cada vez que sea necesario. Así un poco las 2 vías que yo creo que tenemos de trabajo. Juan José Ruiz Pérez, además de psicólogo deportivo, fue compañero de staff la pasada temporada y a él hemos acudido para hacerle una pregunta al respecto. Juanjo, ¿se puede trabajar en un entrenamiento situaciones de control emocional? O sea, es difícil en el ámbito de que no puedes recrear el ambiente de un pabellón que sea una olla a presión. Hay muchos factores que no se pueden asimilar. Sin embargo, si lo reducimos al denominador común mínimo, todo lo que hay en un pabellón, en un ambiente de partido, sobre todo en un partido apretado, por ejemplo, 2 tiros libres que hay que meter sí o sí, son, a fin de cuentas, distracciones, estímulos interferentes. Por lo cual, aparte de hacer tiros libres, tandas de 2 con las pulsaciones altas, también se podrían introducir nuevos estímulos más interferentes también, como puede ser ruidos estridentes con móviles o altavoces que tengáis a mano, o, por ejemplo, poner el marcador y situar un marcador apretado también, porque los jugadores en un momento apretado miran al marcador, una de las primeras cosas, y puedes poner también a los propios compañeros de equipo o al cuerpo técnico detrás de la canasta pasando o jaleando, pasándose balones, cosas que desvíen la atención y pongan un poco nervioso también al jugador para que centren la atención en, por ejemplo, el ritual de tiro previo que puedan tener para centrar la atención y bajar las pulsaciones. Rubén Domínguez, además de entrenador del Cortegada de Liga Femenina 2, es psicólogo y a él acudimos para que nos dé un poquito de luz también en estos temas. Rubén, ¿por dónde hay que empezar a la hora de trabajar las cuestiones de control emocional en los entrenamientos? Yo creo que hay un paso antes
de ese que es, y a lo mejor si buscas una imagen lo encuentras muy rápido, y te hace una pregunta. ¿Cuántos entrenadores gestionan emocionalmente su dirección de partidos o su entrenamiento? Es que, claro, los jugadores gestionan fatal sus emociones. Claro. Efectivamente. Pero la persona que los dirige es estable emocionalmente. Es decir, ganamos, perdemos, empatamos, jugamos mejor, jugamos peor, ¿no? ¿Y tú qué haces el lunes? ¿O qué haces en el momento en que el equipo está mal? ¿O qué haces en el momento en que el equipo está muy bien? ¿O qué? Entonces yo creo que al final antes de pensar en cómo las gestionan los jugadores, lo primero que tenemos que analizar es nosotros, que somos los entrenadores de esos jugadores, qué ejemplo de gestión de nuestra emoción estamos dando. Y evidentemente todos somos humanos y no estamos hablando de que en un momento dado reaccione mal o pues somos humanos, no pasa nada. Sino en general somos estables emocionalmente, somos un ejemplo de eso, porque si el jugador no lo entrena a alguien que es estable emocionalmente, el jugador no va a ser estable emocionalmente. Entonces, lo primero que tendríamos que trabajar es con el jugador para que aprenda a tomar conciencia de cuál es la emoción en la que está cuando está entrenando, para que él se dé cuenta, tome conciencia. Si toma conciencia y la percibe y se da cuenta, a partir de ahí podremos empezar a pensar en, pues cuando sientas esto, ¿no? Pues date cuenta de cómo te pones. ¿Te has dado cuenta de cómo te pones? Sorprendente, ¿no? ¿Es posible recrear en un entrenamiento las situaciones de alto estrés emocional de un partido? Yo creo que se puede recrear incluso, pues evidentemente seguro que tú cuando ves que el entrenamiento pues, no está donde quieres, al nivel que entrenas, pues de repente tú haces cosas que generan un nivel de tensión en el entrenamiento que recrea la tensión de la competición. Y paradójicamente lo que ocurre es que el rendimiento aumenta. Y muchas veces vemos el estrés deportivo, la tensión, como algo negativo, y no tiene por qué serlo. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que algo de lo que hayamos visto hoy os pueda ser de utilidad en el futuro. Yo me quedo con la idea de que lo primero que hay que hacer para empezar a trabajar el control emocional es aprender a detectar cuáles son esas emociones. ¿Y tú? ¿Has aprendido ya a darte cuenta cuando se te va la olla? Pues aplícate el cuento. Nos vemos. Hasta luego.